Profe, no escucho. Ahí sí se escucha. Sí, ya. ¿Ya se escucha? Bueno, les decía que el problema de la recta tangente se puede interpretar de dos formas. Una forma es geométrica. Entonces piensen acá en el dibujo que tenemos ahí a la derecha de la pantalla. Piensen que nosotros tenemos una curva y queremos hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en cierto punto. Acá en el valor A, en este punto, sobre la función, sobre la gráfica, nosotros queremos hallar la pendiente de la recta tangente y eventualmente la ecuación de esa recta tangente. Bien, pero resulta que esa pendiente de esa recta tangente se puede interpretar de otra manera. Si ustedes observan, por ejemplo, si yo considerara, ahora miren la gráfica de abajo, yo considerara un punto P y este punto Q, dos puntos, y calculo la pendiente de, teniendo en cuenta la información de esos puntos, entonces pensemos ahora en lo siguiente. Supongo que esto es una función que mide la posición, vamos a llamar esto S de X. Esto mide la posición de una partícula, de un cuerpo, de un objeto, en términos del tiempo, en términos del tiempo X. Entonces acá tendríamos, para el punto P, tendríamos una posición inicial y acá tendríamos una posición final. Bien. ¿Cómo podremos entonces, bueno, qué representará la pendiente de esa recta que pasa por P y por Q? Será precisamente la pendiente de la recta secante, pero la pendiente de esa recta secante se relaciona con una velocidad media, con una velocidad promedio. Es decir, acá vamos a tener posición final menos posición inicial, menos posición inicial, sobre el tiempo final, que va a ser x sub f, menos el tiempo inicial. Es decir, aquí tenemos una diferencia de qué? Tenemos una diferencia de posición, una distancia en últimas, sobre una diferencia de tiempo, ¿sí? Si por ejemplo un corredor hace un recorrido de 10 kilómetros y hace ese recorrido de 10 kilómetros en media hora, ¿a qué velocidad promedio se mueve ese corredor? Si hace 10 kilómetros en media hora, él se movería a una velocidad promedio de unos 20 kilómetros por hora, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que él se está moviendo todo el tiempo a 20 kilómetros por hora. Esto solamente está teniendo en cuenta, como les digo, el instante final y el instante inicial para hacer el cálculo de esa velocidad promedio. Ahora consideremos la siguiente manipulación. Suponga que ahora el punto Q, estamos otra vez acá en el dibujo de la derecha. Ese punto Q lo voy a ir acercando más al punto P, pero ojo, acercándome a través de la curva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va ocurriendo es que ahora la recta secante cada vez más se va a parecer a la recta tangente. Cuando yo me acerque más y más y más, cuando yo me acerque más y más ese punto Q al punto P, entonces esa pendiente de la recta secante se parece cada vez más a la pendiente de la recta tangente. Es decir, que la pendiente de la recta tangente es realmente, en ese problema de posición versus tiempo, es una velocidad instantánea. Es decir, si podemos conocer la ecuación que modela la posición en términos del tiempo,
entonces podríamos calcular la velocidad instantánea del movimiento en cierto punto si nosotros podemos conocer precisamente qué, la pendiente de la recta tangente. Entonces esos son los dos problemas que vamos a estudiar nosotros para la pendiente de la recta tangente. Son dos interpretaciones que podemos darle. Una desde el punto de vista geométrico y otra desde el punto de vista físico. Entonces vamos a ver cómo estudiar precisamente esa pendiente de la recta tangente. Bien, primero que nada se define la recta secante y la pendiente de la recta secante de la siguiente forma. Veamos. Tenemos un punto de coordenadas AF de A y un punto de coordenadas Q. Observe cómo estamos poniendo las coordenadas de este punto Q. La primera coordenada es A más H y pues la segunda coordenada es la imagen de la primera coordenada. Son puntos que se encuentran sobre la gráfica de una función. Bien, entonces la pendiente de la recta secante, ¿cómo se calcula? Como el cambio en Y sobre el cambio en X. ¿El cambio en Y quién es? F de A más H, ¿cierto? Segunda coordenada de Q, menos F de A, la segunda coordenada de, de P, sobre A más H, que es la primera, sí, la primera coordenada de Q, menos A, que es la primera coordenada de P. Hacemos unas cuentas allí y obtenemos que la pendiente de la recta secante es precisamente esto, F de A más H menos F de A sobre H. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos que H se aproxime a cero, como estamos viendo acá en este segundo dibujo, acá en la parte de la derecha, esta distancia H, esta distancia horizontal H, hago que esa distancia H tienda a cero, es decir, cada vez se haga más pequeña, entonces lo que vemos es que la pendiente de la recta secante, o mejor dicho, la recta secante, cada vez se parece más a la recta tangente. Y como pueden estar viendo ustedes, esta forma de construir la recta secante mantiene fijo el punto P. Entonces estamos hallando la pendiente de la recta tangente en el punto P. Veamos entonces la definición. Necesitamos algunas condiciones. Necesitamos que la función y sea continua en un intervalo, que contenga el número a. Si el límite, este límite, cuando x tiende a 0, de f de a más h menos f de a existe, si ese límite existe, entonces la recta tangente, esa recta tangente a la gráfica en el punto AF de A, es la recta tangente que pasa por este punto y observe, tiene pendiente precisamente el valor de ese límite. Bien. Necesitamos entonces que la función sea continua y si el límite existe, entonces la pendiente de la recta tangente existe y de ahí podríamos obtener información para el problema que estamos resolviendo. Vamos a ver entonces. Vamos a ir aquí de una vez a resolver algunos ejercicios. Bueno, acá hacen algunos ejercicios de una manera bastante pausada. Vamos a ir a la parte de ejercicios y veamos. Por ejemplo, el ejercicio número 9 nos pide hallar, la pendiente de la recta secante en los puntos que se indican. Bueno, este es del 1 al 6. Y del 7 al 18 nos pide hallar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 9. Vamos a anotarlo por aquí y vamos a pasar entonces a la pizarra para resolver. Ese ejercicio 9, bueno, la función ¿cómo es? Es una función cuadrática, es x al cuadrado menos 3x, y quiero
la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. Entonces, tenemos esta función f de x que es igual a x al cuadrado menos 3x. Y todo esto lo quiero analizar en x igual a 1. Lo primero que podemos notar es que la función es continua, ¿cierto? La función f de x es continua, es un polinomio. Los polinomios son continuos en todos los reales. Y lo segundo que podemos notar que es que nos da la coordenada x, pero nosotros necesitamos el punto en el cual vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Es decir, necesitamos el punto de tangencia. Y para eso calculamos f de 1, f en el valor indicado. F de 1, ¿cuánto será? Tenemos 1 menos 3, esto será menos 2. Es decir, que el punto de tangencia, llamémoslo P, es el punto 1, menos 2. Es ese punto 1, menos 2. Bien. Ahora, vamos a proceder con el cálculo de la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿quién será? Esto será el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Observen, esto es el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h. Es decir, ¿quién es f de x más h? Donde me encuentre x en la función f de x, la voy a cambiar por ¿quién? La voy a cambiar por x más h. Bien, esto lo voy a cambiar por x más h. Es decir, ¿quién es f de x más h? Esto es x más h al cuadrado menos 3 veces x más h, siguiendo la fórmula, acá será menos la función f de x, que será x al cuadrado, acá voy a poner un paréntesis, menos 3x. Todo esto dividido en ¿quién? Todo esto dividido en ¿quién? En h, ¿cierto? Si quieren revisamos aquí la fórmula para que observen. ¿Qué es lo que estamos calculando aquí? Lo que estamos calculando es la pendiente de la recta tangente, así como aparece en esta definición. Nuevamente, si quieren anótenla en alguna parte, por ahora. Esa pendiente de la recta tangente que es el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de a más h menos f de a sobre h. Bueno, acá con respecto a lo que estamos haciendo en la pizarra, solo hay que hacer un pequeño cambio. Y es que de una vez podemos cambiar el x por de, el valor de x, ¿bien? Por eso allá no aparece x, sino aparece a. Es decir, que esto ¿cómo quedará? Esto va a quedar de la siguiente forma. Quedará f de 1 más h menos 3 veces 1 más h menos 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado menos 3 por 1. Es decir, lo que estamos calculando acá es la pendiente de la recta tangente. Y listo, ahora vamos a proceder entonces a hacer las cuentas aquí. Límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Tenemos acá 1 más h al cuadrado. 1 más h al cuadrado, ¿qué es? El cuadrado del primero más el doble producto
más el cuadrado del segundo. Acá nos queda este paréntesis menos 3h, menos 3h. Y de este otro paréntesis que nos queda, acá nos queda simplemente, bueno, vamos a ponerlo así, menos 1 más 3. Todo esto dividido en h. Y ahora simplifiquemos lo que se pueda. Tenemos por acá un 1 y por acá tenemos un menos 1. Tenemos por aquí un menos 3, tenemos por aquí un más 3. Es decir, ¿cómo queda este límite? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De 2h más, bueno, si hagamos de nada la cuenta aquí. Nos queda h cuadrada. Y ahora lo que tiene solamente h, ¿qué será? Tengo por aquí menos 2h, por aquí menos 3h. Queda entonces solamente menos h. Esto dividido en h, podemos simplificar, hacer un factor común en el numerador h, y luego simplificamos con el h que está en el denominador. Es decir, ¿cómo queda esto? Nos va a quedar h menos 1, ¿sí? Nos va a quedar h menos 1. Y hacemos entonces la evaluación del límite y todo este límite da menos 1. Todo este límite da menos 1. Es decir, la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a menos 1. Pero ahí no acaba aún el problema, porque ahí nos pedía la ecuación de la recta tangente. ¿Bien? Nos pide la ecuación de la recta tangente. En ese sentido, entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a borrar estos primeros renglones. Si no han escrito, por favor, tómenle ahí un pantallazo, una foto. Bueno, vamos a borrar entonces esto que está por aquí. Ya sabemos que la pendiente es menos 1. Ahora lo único que nos falta es escribir la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo queda la ecuación de la recta tangente? Utilizamos la forma para la fórmula para la recta, para la ecuación de una recta, y utilicemos la de punto pendiente. Es decir, acá será y menos la coordenada y del punto, ¿cierto? Igual a la pendiente, que es menos 1, m x menos x sub 0, que será la primera componente, primera coordenada del punto. Es decir, ¿esto cómo va a quedar? Despejemos y de una vez y aquí nos queda entonces, nos queda menos x, menos 1 por menos 1 queda más 1, y acá queda 2 positivo en la parte de la izquierda, pasa a restar este 2, es decir, que en la recta como nos queda simplemente como menos x menos 1. Y esa será la ecuación de la recta tangente, menos x menos 1. Profe, ¿Sí? ¿me podría hacer el favor de volverme a explicar por qué y menos 2? Porque estamos utilizando, vamos a borrar acá esto. Estamos utilizando la ecuación de la recta punto pendiente. ¿Cómo es la ecuación de la recta punto pendiente? En general, para la ecuación de la recta punto pendiente, yo necesito las coordenadas de un punto, llamémosla x sub 0 y y sub 0,
Y también necesito conocer la pendiente de la recta. La ecuación de esa recta será y menos y sub 0 igual a m x menos x sub 0. ¿Bien? Entonces simplemente utilizamos la información que tenemos. ¿Quién es y sub 0? Es la segunda componente ¿de quién? Del punto. Entonces nos queda y menos, este menos es de la fórmula, y este menos 2 es precisamente la segunda componente del punto. Y acá tenemos, bueno, menos 1 que es la pendiente, x menos ¿quién? La primera componente del punto que será 1. ¿Correcto? Sí, gracias, profe. Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a escoger otro ejercicio aquí del texto. Lo resolvemos y luego continuamos de estudiar esta parte de la sección. A ver, ¿qué ejercicio les gustaría resolver entre el 7 y el 18? Ya resolvimos el 9. ¿Cuál resolvemos? El 16. ¿El 16? Listo, vamos a resolver entonces el 16. Bueno, por acá tenían también el 16. Bueno, vamos a mirar entonces el 16. Voy a anotar por aquí en papel y ya pasamos a la pizarra. Es 4 menos 8 sobre x en x igual a menos 1. Eso. Vamos entonces acá a la pizarra y empezamos. Bueno, nuestra función f de x es igual a 4 menos 8 sobre x, y quiero analizar esto en x igual a menos 1. X igual a menos 1. ¿Bien? Primero vamos a calcular entonces el punto de tangencia. Es decir, f evaluado en menos 1. ¿Esto qué será? Tengo 4 menos 8 sobre menos 1. Eso quedaría 8 positivo, ¿cierto? Es decir, la imagen de menos 1 es 12. Es decir, que nuestro punto de tangencia es el punto menos 1,12. Y ahora procedemos a el cálculo de la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo será esto? Entonces esto es límite cuando h tiende a 0 de quién. Entonces en la función vamos a evaluar en menos 1 más h. Menos 1 más h, es decir, donde esté x, x lo vamos a cambiar por menos 1 más h. ¿Sí? Queda entonces 4 menos 8 sobre menos 1 más h. Menos la función f evaluada en el punto, ¿cierto? Menos, abro un paréntesis aquí. Yo acá les aconsejo que abran este paréntesis porque si no lo hacen, por ejemplo, observen este signo menos que aparece acá en el menos 8 sobre x. Si usted no lo pone, entonces, bueno, ya vamos a ver en qué cambia si no ponemos el paréntesis.
Bueno, acá esto va a quedar dividido en -1. Observe, si usted no pone este paréntesis, entonces queda -4 menos 8. Pero si pone el paréntesis, queda -4 más 8. Bueno, estamos por ahora olvidándonos un poquito del -1, ¿vale? Pero lo que quiero mostrar es que no es lo mismo si pongo o no pongo el paréntesis. Entonces, para no tener esos errores con los signos, lo que yo recomiendo es poner el paréntesis. Pongan el paréntesis que tampoco es que se demoren mucho haciéndolo, ¿no? Bueno, todo esto dividido en h. Y ahora vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, acá tenemos, rompiendo el paréntesis, vamos a tener 4 menos 4. Eso va a quedar 0, ¿cierto? Y veamos entonces qué es lo que queda. Nos va a quedar -8 sobre -1 más h. Y acá va a quedar, observen, nos queda menos por menos. En esta parte de aquí, dentro del paréntesis, va a quedar +8. Con el menos queda -8. Todo sobre h. Y ahora vamos a volver lo que está en el numerador una sola fracción. Límite cuando h tiende a 0 de quién. Vamos a hacer eso una sola fracción. Entonces va a quedar -8 y aquí -8 que multiplica a -1 más h sobre -1 más h, y todo esto dividido en h. Todo esto dividido en h. Por ejemplo, a h yo le puedo poner un denominador 1 para poder hacer producto de medios, producto de extremos sobre producto de medios. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Entonces, en el numerador quedará el producto de los extremos. Y hagamos de una vez esa cuenta. Aquí nos va a quedar -8. Tengo menos por menos, queda más 8. Y nos queda -h. Y en el denominador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar h que multiplica a -1 más h. Bien, vamos a hacer acá la simplificación de estos 8. Y nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de quién? De -h sobre h que multiplica a -1 más h. ¿Qué hacemos aquí? Simplificamos los valores de h y nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de quién? De 1, de -1, perdón, -1 sobre -1 más h. Finalmente lo que hacemos es evaluar el límite. Hacemos h igual a 0 y nos va a quedar -1 sobre -1, es decir que esto al final nos va a dar 1. Ese límite nos va a dar 1. ¿Bien? Entonces, listo. Ya tenemos el límite, que es la pendiente de la recta tangente, la cual es 1. Y ahora tenemos también el punto. Con esto podemos hallar la ecuación de la recta tangente. Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, cuando se desarrolla el producto de medios y extremos, Sí. ¿se hace distributiva con ese 8 y el paréntesis? Sí. Entonces quedaría más Quedaría 8 más más 8h. 8h. Correcto. Es muy bien. Ahora vamos a corregir entonces esto aquí. Acá quedará entonces más 8h. Más 8h. Es decir, acá en esta parte nos va a quedar
menos 8h, nos va a quedar menos 8h. Una vez que simplificamos los valores de h, entonces en el numerador nos va a quedar menos 8, menos 8, y acá entonces nos quedará 8. Muy bien. Listo, tenemos la pendiente de la recta tangente que es 8. Ahora, calculemos entonces la ecuación de la recta tangente. Bueno, voy a borrar acá esta parte que está en la pendiente de la recta tangente. Si no lo han escrito, un pantallazo rápido ahí. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí está. Y bueno, entonces ahora vamos a utilizar la información. Tenemos la pendiente de la recta tangente, esa pendiente de la recta tangente nos dio 8. Y el punto de tangencia es menos 1,12. Es decir, que cómo va a quedar la ecuación de la recta tangente, queda y menos 12 igual a qué? A 8, ¿cierto? A la pendiente de la recta tangente, 8, que multiplica a x menos 1. Es decir, aquí despejando y, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar 8x más 8, y acá queda menos 12. Pasa a sumar al otro lado, queda aquí más 12. Es decir, esa ecuación de la recta tangente es 8x más 20. 8x más 20. ¿Listo? Bueno, a ver. Quiero que hagan el 15. Hagan ustedes el 15. Tómense ahí un tiempo para resolverlo y ya lo revisamos. Vamos a calcular esa pendiente de la recta tangente para esta función. Bien. Ya tenemos acá entonces el punto de tangencia, el punto P de tangencia, y cómo queda esto. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función evaluada en 0 más h. Es decir, donde encontremos x, vamos a cambiar por 0 más h. Es decir, vamos a cambiar por h. ¿Bien? ¿Cómo queda esto entonces? Nos quedará 1 sobre h menos 1, toda esta partecita al cuadrado, menos la función evaluada en 0, ¿cierto? La función evaluada en 0, ¿cuánto da? Ah, eso ya lo sabemos. Esto da 1. Y todo esto sobre h. Bien, entonces vamos a hacer esto una sola fracción en la parte del numerador y a escribir de la siguiente manera. Acá nos va a quedar entonces 1 menos h menos 1 al cuadrado. Bien, todo esto dividido en h menos 1 al cuadrado.
y a su vez esto dividido en h. A h vamos a ponerle un denominador 1 para hacer el producto de extremos sobre el producto de medios. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto nos queda como el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Bien, en el numerador vamos a resolver de una vez lo que queda en el numerador. Va a quedar 1 menos, abro un paréntesis, h menos 1 al cuadrado, ¿quién es? Será h cuadrado menos 2h más 1. ¿Bien? Ahora, en el denominador, ¿qué queda? Tengo h que multiplica a quién. Bueno, acá no voy a necesitar resolver esto, ya se van a dar cuenta. H menos 1 al cuadrado. Si usted quiere, puede resolverlo, pero usted puede observar en estos ejercicios que hemos hecho que yo lo que quiero realmente encontrar es la forma de suprimir este h, es decir, de simplificarlo. Por eso no voy a resolver el denominador porque de todas formas después tendré que volverlo a factorizar y luego sí simplificar. Entonces por eso no voy a hacer ese producto. No voy a resolver el denominador. Bueno, queda aquí y bueno, rompiendo el paréntesis nos va a quedar 1 menos 1, 0 y nos queda entonces menos h cuadrado más 2h. Acá dividido en h sobre h menos 1 al cuadrado. Bien, bueno, esto quedó como una b, pero es una b. Listo. Ahora en el numerador vamos a hacer un factor común h y simplificamos h en toda la fracción. De modo que, ¿cómo nos queda? Nos queda límite cuando h tiende a 0 de quién. En el numerador nos va a quedar menos h más 2, menos h más 2, y en el denominador nos va a quedar h menos 1 al cuadrado. Y ahora evalúo h en 0 y ¿qué nos queda de todo esto? En el numerador nos va a quedar 2, ¿cierto? Y en el denominador nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. Es decir, todo esto nos da 2. Y listo. Ahora, una vez teniendo el numerador, perdón, la pendiente de la recta tangente y teniendo el punto, podemos entonces calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo será esta ecuación? Será y menos y sub 0, que es 1, igual a la pendiente 2, que multiplica a x menos x sub 0 vale 0. Es decir, la ecuación de la recta tangente, ¿quién es? Esta será 2x más 1. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, copien ahí, miren si hay preguntas. Si hay preguntas las respondemos de una vez. Bueno, vamos a continuar entonces siguiendo el PDF. Listo. Bueno, habíamos definido entonces lo que era la pendiente de la recta tangente y en estos ejemplos, ahí ustedes pueden revisar estos ejemplos, se calcula la pendiente de la recta tangente y se calcula también la ecuación de la recta tangente, del ejemplo 1 al ejemplo 4. Bien. Entonces, ahora, bueno, acá tenemos algunas cosas bien importantes, muchachos. Si nosotros pensamos que estamos resolviendo el problema de la recta tangente, entonces estamos
pensando en un problema, como les digo, principalmente un problema geométrico que también tiene una interpretación física, dependiendo de si esa función representa precisamente la posición en términos del tiempo. Pero en términos geométricos, uno cuando traza la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto puede encontrarse con algunas cosas. Por ejemplo, puede encontrar la pendiente de la recta tangente sin ningún problema. Puede encontrar que existan rectas tangentes verticales, y cuando existen rectas tangentes verticales, entonces hay un problema, y es que la pendiente no está definida, ¿sí? Porque considere usted una recta vertical, la recta vertical x igual a 2, ¿sí? Digamos, está por aquí de esta manera en el, en el plano cartesiano. Y entonces vamos nosotros a ubicar dos puntos sobre esta recta vertical. No sé, por ejemplo, el punto 2,2 y el punto 2,0. O bueno, pongamos 2, menos 1 aquí. Ahora, calculemos entonces la pendiente de esa recta dados esos dos puntos. Recuerda que la pendiente es la diferencia de las componentes en y, ¿cierto? Es decir, la pendiente, ¿quién sería? Sería 2 menos 1 sobre la diferencia de las componentes en x, es decir, 2 menos 2. Si usted observa, esto nos va a dar ¿qué? Nos va a quedar 3 sobre 0. Y esto de acá no pertenece al conjunto de los números reales. ¿Bien? No pertenece a los reales. Es decir, la pendiente de una recta vertical no está definida, no existe esa pendiente. No quiere decir que la recta tangente no exista, sí existe, aunque aunque la pendiente no esté definida. Entonces acá vamos a empezar a tener algunos conceptos así muy claros, y quiero también que hagamos una diferencia entre lo que consideramos nosotros que es una recta tangente y lo que es una recta tangente geométricamente hablando. Bueno, yo les quiero preguntar a ustedes con sus palabras, ¿cómo definirían una recta tangente a una curva? ¿Qué es una recta tangente? Para ustedes, ¿qué es una recta tangente? Una recta que toca a la curva en un solo punto, ¿no? Una recta que toca la curva en un solo punto. Bueno, vamos a ir entonces aquí a la pizarra y vamos a hacer unas gráficas en virtud de la definición que ustedes me den, ¿bien? Y así ustedes se van dando cuenta si de pronto em, es suficiente o no es suficiente con las condiciones que ponemos. Por ejemplo, vamos a poner por aquí esta curva, y yo quiero precisamente la recta tangente acá en el valor A. Entonces, dice nuestra compañera que si yo quiero trazar una recta tangente a la curva en este punto, necesito trazar una recta que corte a la curva en un solo punto. A ver, por ejemplo, se me ocurre esta. Esa recta corta a la curva en un solo punto. ¿Es tangente? ¿Sí o no? No, No. No que la corte, sino que la toque en un punto, Que la ¿no? toque en un punto. Si más no corte la gráfica. Que la corte en un punto. A ver, La- vamos a mirar esto. Depende de cómo yo estoy definiendo. Si, por ejemplo, esto está en un intervalo cerrado, a ver, yo podría, tal vez pensando lo que usted dice, trazar una recta, a ver, más o menos así, algo así. Pregunta, ¿será que hay problema? ¿Será que hay problema
con que esta recta corte a la curva acá, porque usted dice que la toque en un solo punto. Acá la está tocando, observe, acá en este circulito donde estoy encerrando en A, la está tocando en un punto, ¿cierto? Pero aquí en este otro lugar la está cortando. Entonces, ¿esa es recta tangente? ¿Funciona o no funciona? Pues creo que ya no sería tangente, ¿o sí? Bien, sería como secante, ¿no? Porque está cortando en dos puntos. Entonces, ¿cómo se podría definir una recta tangente? Resulta que nosotros acá vamos a necesitar mucha atención, hacer una distinción entre lo que es la tangencia geométrica y hay una diferencia en la tangencia en el cálculo. Resulta que la tangencia en el cálculo basta con que sea tangente localmente. A ver, ¿a qué me refiero con que sea tangente localmente? Es decir, yo no necesito trazar toda la recta, sino necesito trazar un segmento. Si ustedes ven este segmento, ahora este segmento sí parece ser tangente a la curva. Cumple con la condición que ustedes están dando y es que toque a la curva en un punto, ¿bien? Entonces, no me interesa si en la prolongación de ese segmento esa recta corta a más puntos sobre la gráfica. No me importa eso. Basta con que sea tangente de manera local. ¿Qué quiere decir de manera local? ¿En un intervalo? Exactamente. Y básicamente un intervalo lo que va a hacer es que me va a encerrar todo esto en alguna circunferencia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, tengo esta circunferencia, entonces acá puedo concentrarme en un intervalo. Observe, puedo concentrarme en un intervalo que va de este punto hasta este punto. Y lo que me interesa es que el intervalo contenga al número A, donde quiero analizar la tangencia. Si en ese intervalo, si en ese intervalo sucede que la recta, este segmento es tangente a la curva, es decir, que toca la curva en un punto y no la corta, si la toca pero no la corta, entonces podemos decir que este segmento es un segmento tangente a la curva. Pero bueno, resulta que acá en cálculo nos vamos a dar cuenta que la tangencia necesita una definición un poco más formal, necesita una definición más fuerte. Y ese hecho de está hasta cierto punto está bien pensar que una recta tangente es una recta que toca una curva pero no la corta. Pero de hecho no es del todo cierto. Y ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde una recta tangente puede cortar la curva, puede atravesar la curva y es recta tangente. ¿Bien? Entonces, vamos a dar una mejor definición de esto. Lo que pasa es que la definición es más desde el estilo bueno, es más geométrica. Y es realmente la definición formal que se da en geometría. Para esto, lo primero que necesitamos es decir que es una recta tangente a una circunferencia. Entonces, vamos a definirlo así. Una recta es tangente a una circunferencia si pasa por un punto de la circunferencia, ojo, y es perpendicular a uno de sus radios. A ver, ya vamos a modificar una cosa aquí. Si es perpendicular a uno de sus radios. Entonces, una recta es tangente a una circunferencia. Si pasa, vamos a ponerle en este punto para ser un poco más preciso, si pasa por el extremo de uno de sus radios, me molesto así mejor.
y es perpendicular, cambiémosle acá entonces a dicho radio. Bien, ahora sí. Observen, teniendo en cuenta entonces esta definición de recta tangente a una circunferencia. Yo voy a dibujar por aquí una circunferencia. Tengo por acá una circunferencia. Voy a trazar un radio. Bien. Voy a trazar por acá un radio. Y ahora quiero construir una recta tangente a la circunferencia. Entonces, basta con considerar una recta que sea perpendicular a este segmento, a este radio marcado, y que pase por ¿dónde? Que pase por el extremo del radio, es decir, que pase aquí por este punto. Y quiero una recta que sea perpendicular y que pase por el extremo del punto. Bueno, yo dibujo acá esta recta así. Ahora la voy a mover, más o menos que se vea de esta manera. Resulta, como les digo, que para que esa recta sea tangente a la circunferencia, es necesario que pase por el extremo de uno de sus radios y que sea como perpendicular a ese radio. ¿Bien? Perpendicular a ese radio. ¿Por qué nos va a ayudar esta idea, esta noción de la tangencia a una circunferencia? Bueno, resulta, no sé si ustedes alguna vez han utilizado una reglita que se llama curvígrafo. Por favor me dicen si sí o no. Sí. Sí. Bueno, resulta que los curvígrafos tienen secciones, esas secciones curvas tienen ciertas curvaturas y esas curvaturas se acoplan bastante bien a una circunferencia. Lo que pasa es que, claro, como tiene diferentes curvaturas, pues en sus diferentes partes del curvígrafo, entonces hay varias circunferencias que se pueden ajustar a una u otra parte. Dicho lo cual, por ejemplo, si yo quisiera hablar de la pendiente de la recta tangente acá en este punto verde que estoy marcando sobre la gráfica, entonces yo podría construir una circunferencia. Bueno, vamos a ver. Esta circunferencia, observen. Si observan que esta circunferencia más o menos se ajusta a la gráfica de la curva, en esa parte, entonces, para construir la pendiente, perdón, la recta tangente, entonces vamos a seguir la definición de la tangencia a una circunferencia. Es decir, realmente yo cómo debería construir una recta tangente. Debería concentrarme en el punto, en este caso tengo este puntico que está por aquí, tengo este puntico verde, construyo una circunferencia que se ajuste más o menos a la curva, al menos en una vecindad del punto verde, y a partir de eso entonces procedo a construir una tangente a esa circunferencia. Es decir, voy a construir un radio, ¿cierto? Y luego de construir ese radio, más o menos por ahí, luego de construir este radio, voy a proceder a construir una recta que sea perpendicular al radio, bueno, más o menos que sea así, y que pase por el extremo del radio. Y esta será una recta tangente. ¿Bien? Esa será una recta tangente. Resulta que en muchos casos uno puede estudiar funciones en las cuales se comporta bastante bien esta definición en contraste con la definición que teníamos hace un rato, es decir, es una recta que toca la curva y no la corta. En la mayoría de casos se comporta esto bastante bien, pero hay ejemplos en los que no funciona. Es decir, si por ejemplo, alerta de spoiler, en el siguiente examen, una de las preguntas de opción múltiple dice, ¿es correcto afirmar que una recta tangente a una curva es una recta que toca la curva en un punto y no la corta? No, no es correcto afirmar eso. Y ya vamos a ver por qué. Observen, estamos en este momento viendo la pizarra. Vamos a pasar ahora aquí al GeoGebra.
Y yo quiero que construyamos acá una función, a ver, más o menos sencilla, y es esta función y igual a, pongamos x al cubo, y para que podamos ver esto bastante más claro, vamos a ponerle acá una constante, así, esto, 0,2. 0,2. Observen. En este momento estamos viendo esta gráfica. Pregunta, ¿cuál es la recta tangente? ¿Será que existe recta tangente a la curva en 0? ¿Será que existe recta tangente a la curva aquí en el punto 0? En ese punto 0, 0. Entonces lo que uno procedería a hacer sería lo siguiente. Como les digo, construye uno una circunferencia. Bueno, acá nos va a permitir, más o menos ustedes pueden ir viendo. Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ir bastante. Acá lo vamos a hacer un poquito a ensayo y error, ¿vale? Más o menos podemos ver algo por el estilo. La idea es que cuando yo me aproxime más, entonces observe que esto realmente se ajusta ahí a la curva, ¿no? Observe, cada vez que me acerque más, debo observar que se sigue ajustando a la curva. Es decir, que no me sirve, por ejemplo, que cuando yo me acerque, tenga algo como esto. Tengo un desfase. Eso no me sirve. Entonces, aquí en ensayo y error, bueno, vamos a poner este puntico aquí. Vamos a poner este puntico aquí. Y al poner este puntico allí, vamos a construir la recta tangente. A ver. Entonces, voy a poner acá un segmento que va a funcionar como un radio. De momento el segmento tal vez ustedes no lo ven, pero vamos a ponerle un color rojo. Tal vez ahí ya se ve. Y vamos a exagerar muchísimo en el tamaño para que se vea. Bien, ahí ya tenemos, ese segmento va a ser el radio de la circunferencia. Y ahora voy a trazar acá con la herramienta perpendicular. Voy a trazar una recta que sea perpendicular al radio y que pase por ese punto, que es el punto extremo. Y bueno, esta recta perpendicular, vamos a ponerle también el mismo color rojo. Es decir, observen cómo viene siendo esta recta tangente. No lo cambio. ¿Cómo viene siendo esta recta tangente? Esta recta tangente es horizontal. ¿Sí observan? Esta recta tangente es horizontal. Y si ustedes observan, ¿qué está pasando con esta recta tangente a la curva? Que la está cortando. ¿Sí lo observan? Está cortando a la curva. Y bueno, tal vez uno hace aquí estas cuentas. Bueno, de hecho, si uno pone simplemente la función x al cubo, funciona la misma. Lo que pasa es que tal vez no se ve tan claro el ajuste. Si ustedes observan, tal vez no se ajusta. Tal vez tendríamos que reducir un poquito el radio, ¿cierto? Para que se ajuste. Por eso le había puesto ese 0,2. Pero vamos a hacer entonces la cuenta acá. Podemos hacer la cuenta por acá. Es decir, tenemos aquí nosotros nuestra función, y nuestra función, ¿quién es? Esta función es nuestra función x al cubo. La pregunta es, ¿será que existe la pendiente de la recta tangente? ¿Existe la ecuación de la recta tangente para la función x al cubo en x igual a 0? Y si existe, ¿quién es? ¿Quién es esa pendiente y quién es esa ecuación de la recta tangente? Bien, lo primero que necesitamos hacer es el punto de tangencia, ¿cierto? Entonces evaluamos esto en 0, resulta que esto es 0, entonces nuestro punto de tangencia, P, es el punto 0, 0. Vale. Ahora el límite. Vamos a mirar la pendiente de la recta tangente. Esta pendiente de la recta tangente. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0 de ¿quién?
Entonces, la función evaluada en 0 más h, ¿cierto? Es decir, x lo voy a cambiar por 0 más h. Es decir, lo voy a cambiar simplemente por h. Entonces acá me va a quedar h al cubo. Menos la función evaluada en ¿quién? En 0. 0. ¿Sobre quién? Sobre h. Es decir, esto queda h al cubo sobre h. Simplificando ese valor de h me queda el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? El límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado. Evalúo ese límite y ¿cuánto me dio? 0. Sí, señores, me dio 0. Es decir, que ahora voy a encontrar la ecuación de la recta tangente y tengo y menos 0, ¿cierto? Segunda componente del punto de tangencia, igual a ¿qué? A la pendiente que es 0 por x menos 0. Es decir, la ecuación de la recta tangente es y igual a 0. ¿Y y igual a 0 es la ecuación de quién? Y igual a 0 es la ecuación del eje x. Es decir, que el eje x es la recta tangente a esa curva en el punto 0, 0. ¿Sí observan? Y si vamos otra vez aquí a la gráfica, entonces ahora sí vamos a quitar en la circunferencia y vamos a quitar toda esta información y veamos. Simplemente lo que estamos obteniendo es que el eje X es la recta tangente a la curva en el punto 0, 0. Entonces ahora vuelvo a preguntar yo. ¿Una recta tangente a una curva en un punto puede cortar a la curva? Sí, Sí, señor. Sí puede cortar a la curva. Un ejemplo, este que estamos viendo aquí. La función x al cubo en x igual a 0 muestra un ejemplo donde la recta tangente a la curva en un punto corta la curva. ¿Sí? Corta la curva. Entonces acá, por eso quiero que tengamos estos conceptos muy, pero que muy claros. Porque no es lo mismo la tangencia que se estudiaba en geometría cuando uno decía que si uno prolongaba esa recta todo lo que quisiera no cortaba la curva sino en un solo punto. Acá no es cierto. Acá empezando, la recta tangente puede cortar a la curva. Por otro lado, si la prolongación de la recta toca a la curva en más de un punto, entonces no es recta tangente. No, no vamos a tener esa idea. Acá la tangencia en cálculo es como, es local, es decir, es en algún intervalo alrededor del punto de tangencia. Bien, por ejemplo, bueno, voy a borrar aquí estos dibujos. Por ejemplo, si yo trazo la gráfica de la función seno de x, acá tenemos y igual a seno de x. Bueno, vamos a ocultar esta, vamos a ocultar este punto y esta. Aquí tenemos la gráfica de la función seno de x. Y la pregunta puede ser la siguiente. En este punto que está aquí, ¿existe la pendiente de la recta tangente? ¿Existe la recta tangente? Entonces vamos a verlo. Bueno, acá esto tiene algo de una, una, una función, tiene una herramienta que permite calcular tangentes aquí en GeoGebra. Si ustedes lo despliegan es en el cuarto menú, acá donde está recta perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz, también está recta tangente. Entonces también pueden utilizar eso cuando quieran graficar tangentes aquí en GeoGebra. Por ejemplo, si nosotros ubicamos este punto aquí, tal vez, como les digo, uno podría tener la concepción de que la prolongación de la recta no debe cortar a la curva en más puntos, como está ocurriendo acá. Y bueno, está bien hasta cuando estábamos en el bachillerato, que con esto podíamos trabajar con funciones que se acoplaban bastante bien a esto.
Pero resulta que aquí en cálculo ya no podemos seguir con esa concepción. Acá la tangencia, como les digo, es local, es decir, a mí me interesa ver qué es lo que pasa en un intervalo alrededor del punto de tangencia. Es decir, si este segmento que se traza en este intervalo es un segmento tangente, es decir, tangente en el sentido que, bueno, no va a cortar a la curva en más de un punto. Acá, ojo que estoy diciendo que deba cumplir la definición geométrica, pero en un intervalo, no en toda la prolongación de la recta, ¿vale? Pero también sin tener el problema de pensar que no puede cortar a la curva. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, la recta tangente puede cortar a la curva, piensa, bueno, pero entonces ¿esta es tangente? No, no es tangente. ¿Por qué? Porque también ya estudiamos o ya analizamos que para que ese segmento sea tangente, ¿qué debe ocurrir? Debo poder construir una circunferencia, ¿cierto? Que se ajuste, observen aquí, bastante a la curva, se ajuste bastante a la curva y luego cómo se construye esa recta tangente. Voy a construir el radio y la recta tangente debe ser perpendicular al radio, ¿correcto? Y claro, si yo trazo esta recta así, pues esa recta no va a ser perpendicular al radio. Pero el otro segmento sí es perpendicular al radio. Este sí va a ser perpendicular al radio. ¿Bien? Entonces, esas diferencias, acá en cálculo, la tangencia primero que nada es local. Segundo que nada, tengo que pensar precisamente en la curvatura, es decir, en esa circunferencia y construir una tangente geométrica. Una tangente geométrica construida es precisamente a través de la circunferencia que se ajuste a la curva y construyendo ¿qué? Precisamente la recta que es perpendicular al radio y pasa por el extremo del radio de esa circunferencia. ¿Bien? Entonces, todos esos detalles, muchachos, para que ya podemos nosotros cambiar esa noción de pronto que teníamos de tangencia y como les digo, esa noción de tangencia funciona en geometría euclidiana y de hecho en geometría euclidiana tampoco se define así como que toque a la curva en un solo punto y no la corte. De hecho, esas definiciones se dan desde los cursos de primaria. Si ustedes revisan, por ejemplo, algunos textos de matemáticas, esas definiciones de tangencia se dan es desde los cursos en primaria. Pero claro, lo que pasa es que en primaria yo no puedo hablar de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque no tengo ángulos, ¿sí? No puedo hablar precisamente de circunferencias porque aún no se han visto circunferencias de pronto. Entonces hay conceptos que ahí todavía no se han estudiado, no se han desarrollado. Entonces la forma de introducir ese concepto es a partir de una noción intuitiva. Y esa noción intuitiva es esa, que la recta tangente toca la curva en un punto pero no la corta. Pensando en eso, entonces los niños son capaces de graficar rectas que hagan eso. Pero en algún momento en el bachillerato esa definición tuvo que haber cambiado. Y si no ha cambiado, entonces este es el momento en el que debe cambiar para nosotros. ¿Sí? Si antes no había cambiado ese concepto, ahora ya debe cambiar. Ya debe cambiar. ¿Por qué? Porque en adelante, cuando nosotros vayamos a hacer cuentas, nos vamos a encontrar con que cosas como esta, como que la pendiente de la recta tangente no está definida. ¿Y qué pasa que no esté definida? ¿No existe la recta tangente? ¿Qué pasará ahí? Pregunto ahora, hago la siguiente pregunta. Si la pendiente de la recta tangente no existe, entonces la recta tangente a la curva en ese punto no existe. Y la respuesta es no necesariamente. Veamos. Por ejemplo, yo voy a poner la siguiente curva. Eh, vamos a poner, bueno, vamos a poner esta así. Y igual a x igual a y al cubo, que es básicamente la ecuación de y igual a raíz de x, ¿vale? Solamente que me la escribo así. Esta es la función raíz de x. Pregunta, ¿existe
Mírenlo gráficamente, gráficamente. ¿Existe la recta tangente a la curva en x igual a 0? ¿Existe la recta tangente a la curva en x igual a 0? Sí, ¿Sí? ¿Quién sería? pues es una vertical, ¿no? Es una vertical, parece ser el eje Y, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, te Pues ganaste creo. un puntico ahí en el examen. Apellido. Daniela Rodríguez. Rodríguez Coca. Listo. Vale. Resulta que es cierto. La recta tangente acá sí existe, pero es una tangente vertical. ¿Y quién va a ser esta recta tangente? Observe. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un punto y voy a construir la recta tangente a la curva en este punto. Acá GeoGebra me la construye. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mover el punto hasta que se vuelva el punto 0. Vean qué pasa con la recta. Cada vez se inclina más, ¿correcto? Hasta que llega al 0. Bueno, la voy a poner de otro color y más gruesa para que se vea cuando llegue ahí al eje X, al eje Y, perdón. Observen. ¿Qué pasa cuando llega al 0? Es precisamente el eje Y. Ahí está. Es decir, la recta tangente sí existe. Sí existe en ese punto. Pero ¿qué pasa con la pendiente de la recta tangente? La pendiente de esa recta tangente no existe. ¿Bien? Observen. Acá tenemos, acá se vuelve vertical y en todos estos puntos esta recta existe. Vea que GeoGebra ahí la está graficando. Y precisamente en el punto 0, esa pendiente, esa recta tiene problema. ¿Tiene problema en qué sentido? En el sentido en el que la pendiente no existe. Pero la recta sí existe. Entonces más adelante nos vamos a encontrar cositas como esas. Cositas como ¿qué? Cositas precisamente como que van a aparecer tangentes verticales. Acá está. Puede ser que la recta tangente no exista, ojo, puede ser que esa recta tangente no exista. Y entonces, para la próxima semana vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a analizar. Quiero que analicen dos funciones. Entonces, ojo. Las funciones que analicen, que quiero que analicen, son la función valor absoluto de x. Y quiero que me digan qué pasa con la pendiente, con la recta tangente. ¿Qué pasa con la recta tangente de valor absoluto de x precisamente en el punto 0, en 0, 0? Quiero que lo analicen de dos formas. Uno desde la parte del cálculo, que es lo que está en el ejemplo 7, ya está ahí, es que lo estudien. Y otro que lo analicen desde el punto de vista geométrico. Porque si usted observa, mire la gráfica de valor absoluto de x. Si usted observa, por ejemplo, yo puedo trazar el eje x y el eje x toca la curva en un punto, no la corta. Entonces, ¿por qué no funciona esa como una recta tangente? ¿Por qué? ¿Sí? Quiero que se pregunten eso. Porque acá en el ejemplo 7 lo que va a decir es precisamente que no posee, observe, no posee tangente en 0, 0, que no la posee. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no posee? Si yo, por ejemplo, acá estoy, gráficamente estoy trazando una tangente, ¿por qué no posee recta tangente? Quiero que estudien eso. Entonces, dos cosas. Desde el punto de vista del cálculo, que es lo que está acá hecho en el texto, es la página 143 del PDF. Y desde el punto de vista geométrico, ¿por qué geométricamente no se puede tampoco construir una tangente? ¿O qué pasa con la tangente en ese punto, geométricamente hablando? Quiero que hagan eso para esta función, es decir, para dos funciones. Una es la función valor absoluto de x y la otra función, una función que estudiamos en el primer capítulo, y es la función x a la 2 tercios. Ambas en x igual a 0. Ambas en x igual a 0. Quiero que estudien esas dos funciones y que analicen
la existencia de la recta tangente desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del cálculo, es decir, a partir del cálculo de la pendiente y todo esto, y desde el punto de vista geométrico. Pueden ayudarse con GeoGebra, pueden analizarlo en GeoGebra y ver de pronto qué pasa, ¿vale? Bueno.